Hola, bienvenidos todos. Vamos a iniciar la sesión del estudio el día de hoy acerca del cerebro emocional o cerebro límbico. Y comentaba a los compañeros que están ahorita con nosotros de que los que buscamos el conocimiento siempre consideramos que la emoción y el pensamiento es algo bastante abstracto y que está relacionado con una parte espiritual o una parte intangible de nuestro ser, de nuestra esencia. Sin embargo, consideramos que es importante, ya que somos cuerpo también o que tenemos un cuerpo físico, que como es arriba, es abajo, hay una interacción. Es decir, lo que pasa arriba, en la parte, digamos, del espíritu, de la conciencia, se refleja a través de la mente y la mente se proyecta a través del cuerpo físico y en el cuerpo físico también. Entonces, el día de hoy vamos a adentrarnos un poquito a lo que dice la ciencia, la psicología, la fisiología, un poquito nada más, para entender por qué esto va más allá. A partir de estos estudios vamos a retomar la base de cómo se conecta la conciencia, las emociones más sublimes, más elevadas que puede alcanzar el ser humano, los sentimientos y cómo eso se refleja en la parte física, pero también en la psique, o sea, en el alma y en la parte física del ser humano. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña oración de conexión. Voy a poner este dibujo, esta imagen que me gustó. Espero que les agrade para iniciar. Y vamos a centrar la atención inicialmente en esta imagen, que nos recuerda que la naturaleza es un reflejo de Dios, que también nosotros somos parte de Dios y de esa naturaleza. Entonces vamos a mantener la postura, columna derecha, los pies puestos en la tierra, con las palmas de las manos sobre los muslos, sobre las rodillas, haciendo algunas 3, 4 respiraciones profundas, pausadas, tratando de aquietarnos, de relajarnos, de pensar que estamos en ese espacio que es un bosque lleno de mucha luz solar y que estamos en paz. Sentimos la inhalación y la exhalación como el aliento divino entra y sale en nosotros y nos vitaliza, nos reconforta, nos tranquiliza, nos armoniza, nos pacifica los pensamientos y las emociones y nos permitimos unos cuantos momentos de tranquilidad, de paz, de relajación profunda. Agradecemos a nuestro Padre amado, nuestra Madre cósmica, la conciencia todopoderosa, fuente de vida y de todo bien, el gran sol central que nos ilumina desde el centro de nuestros corazones, por la oportunidad de compartir su existencia, su vida, su aliento que nos reconforta. Pedimos la presencia de los espíritus buenos, mensajeros y guías de lo alto, para que nos envuelvan en una cúpula de luz radiante y resplandeciente, donde la verdad, el conocimiento, la armonía se manifieste para que seamos receptivos de este conocimiento que nos haga gradualmente más libres. Nos sintonizamos con nuestro mentor, ángel guardián y guía espiritual. Le pedimos que nos acompañe en esta sesión, que nos induzca a mayor conocimiento, a mayor necesidad de sabiduría y de entendimiento, para que comprendamos que todo es perfecto y que en nuestro poder está la felicidad que podamos desear a través de la sintonía con lo más alto que está en nosotros mismos también. Que este conocimiento llegue a todos aquellos que lo están buscando y que la luz del Padre se haga en las conciencias, en las mentes y en los corazones de todos los seres humanos. Que así sea. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar. Bienvenidos todos. Vamos a empezar con el estudio, con la lectura de la instrucción. Muy bien. Esta instrucción es corta, realmente lo más pesadito, fuerte,
Es lo que va a estar en la multimedia, en la presentación. Entonces, como es corta, me voy a permitir comentarla, leerla, recordando que aquellas personas que les interesa pueden conectarse a la comunidad de SEDEC a este número por WhatsApp, solicitando su ingreso, que en cualquier momento se pueden retirar, no hay ningún problema, y simplemente es un canal de comunicación de mi parte para con ustedes. Entonces, simplemente a través de ese medio envío las charlas, algún material que pudiera considerar útil para todos, ¿no? Aquí está el teléfono y el WhatsApp. Entonces, en la sesión pasada hablamos un poquito del cerebro triuno, que es una teoría, es una manera de explicar cómo funciona el cerebro, tiene sus pros y sus contras, se están actualizando algunos conceptos y esto no es una historia terminada, ¿no? Sino que están investigando y gradualmente la ciencia va a ir descubriendo algunos otros aspectos del conocimiento que tienen que ver con el alma, con el espíritu, y que gradualmente vienen acercándose, por ejemplo, a través de la psicología, también de la parapsicología y también de algunas escuelas que utilizan el método científico, pero que se acercan a detectar ciertas energías no visibles, pero que por los frutos se conoce, por los resultados o los efectos. Vimos la sesión pasada del cerebro reptil o reptiliano o reptílico, que es el cerebro más primitivo y que también demuestra que nuestra evolución viene en la parte física, desde los reinos microcósmicos, microorganismos, a ir conformando entidades cada vez más complejas. Y esto nos permite saber que el conocimiento, que la inteligencia de Dios está en todos los órdenes, en todos los reinos, y ahí podemos ver la magnificencia y la sabiduría del Padre Todo Amor, Todopoderoso, que obviamente podríamos decir y afirmar que la creación universal, aunque está diseñada y de alguna forma conformada bajo los principios creativos del Padre, de Dios, existen intermediarios, es decir, inteligencias intermediarias que hacen las labores de co-creadores con el Padre. Algunos le llaman, por ejemplo, los jardineros cósmicos, otros, por ejemplo, los que manejan las cuestiones de las leyes kármicas, la causa y efecto, entidades que rigen un sistema solar, un planeta, una galaxia, un universo, un conjunto de universos, y esas inteligencias que están muy cerca de Dios porque cumplen su función, representan también la voluntad, la sabiduría y el amor de Dios. Entonces vamos a ver que Dios está en lo más pequeño, pero también en lo más alto, pero también en las etapas intermedias, en los procesos intermedios de la evolución. Entonces el cerebro límbico fue proyectado por el Dios Uno como un mecanismo de desarrollo de la conciencia. Pasamos de la parte reactiva, que es el cerebro reptil, a la parte emotiva, a la parte sensible, que es el cerebro límbico o la parte emocional, y luego pasamos a la parte racional, reflexiva, mental propiamente, que es la corteza o neocórtex, y vamos a ver que hay un elemento adicional, que es la intuición o la conciencia también, y eso lo vamos a ver. Se acerca a este proceso de más sublime, más, digámoslo así, más energético, y vamos de lo más concreto a lo más sublime. Entonces vamos a iniciar. Dice que todo es mente y tu mente crea la realidad. Y tenemos la mente como una faceta de creación. Todos los seres que creamos tenemos mente. No somos la mente, importante. Tenemos mente. Aunque se dice que todo es mente, se refiere a que todo se crea a través de la mente. Vamos a estudiar el cerebro límbico. El cerebro emocional o cerebro límbico es esa área del cerebro que no del todo está exactamente demarcada, pero que se encuentra justo encima del cerebro reptiliano. Es como si estuvieran volviendo al cerebro reptiliano, en el centro del sistema nervioso central, SNC. Y comienza a desarrollarse desde que nace el bebé, o sea, desde el momento del nacimiento empieza a conformarse el cerebro
emocional, más o menos hasta los 5 o 7 años, otros dicen que más, que menos, pero esto coincide con los primeros 7 años, la primera 7 años, la etapa número 1 después del nacimiento, la primera etapa. En función de la experiencia, fíjense, la composición genética y el temperamento innato del infante, se conforma este cerebro emocional o sistema límbico. Y aquí hay una pregunta interesante. En función de la experiencia del bebé, del niño de 3 años, de 2 años, de 1 año, y es una experiencia pequeña, pero también dice que la composición genética actúa muy fuertemente. Y algo súper importante, el temperamento innato del infante. Y la pregunta que es importante, ¿el temperamento qué es? ¿Es el carácter o la forma de reaccionar? Y uno se pregunta, ¿y ese infante, aparte de la genética y de la poca experiencia que puede tener de 1 año, 2 años o de 5, el temperamento innato, ¿a qué se refiere la ciencia con eso? Pareciera que el bebé tiene ya desde antes de nacer inclusive una propensión o un temperamento a reaccionar de una forma y de otra muy diferente a los demás bebés, por ejemplo. Entonces aquí se habla implícitamente, o sea, muy veladamente, de lo que serían las grabaciones, las tendencias o los impulsos kármicos, impulsos de vidas anteriores. Porque un bebé, por ejemplo, Edgar Cayce manejaba que un bebé de 1 año, él hacía un diagnóstico de cuál era su propensión para ser a futuro como adulto y hablaba de un bebé de menos de 1 año y decía que tenía tendencias a ser médico. Y esto los Mm. científicos de acá dirían, ¿y eso de qué se trata? Es una locura que alguien pueda diagnosticar o prever para dónde se puede dirigir un temperamento, un carácter, una personalidad de un bebé de menos de 1 año, de unos meses. Y a esto del temperamento innato yo lo asocio básicamente a las memorias inconscientes procedentes de vidas anteriores. Entonces conforma este cerebro emocional o sistema límbico. Algunos autores llaman cerebro emocional al conjunto formado por el cerebro reptiliano y también al límbico. Es decir, el emocional lo integran con el reptiliano porque más o menos reaccionan. El reptil reactiva y el emocional siente. Es el centro de las emociones, el cerebro límbico. El monitor del peligro, porque es emocional. El reptil es reactivo. El reptil le puchas y actúa, reacciona, corre o te muerde, o como una serpiente. Dice que es el juez del bienestar. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que tiene una forma de identificar y de determinar, de alguna forma, lo que merece o no merece ser aprendido. Interesante, porque a algunos emocionalmente les llama la atención una cosa u otra. Y esto tiene que ver con una grabación del placer, del bienestar, del disfrute. Por eso se llama el juez del bienestar, porque de alguna forma determina lo que merece o no ser aprendido. Y también, o el árbitro de la supervivencia. De alguna forma está vinculado con el cerebro reptil, aunque en un nivel más complejo, un nivel mayor. Interesante. Entonces, hasta aquí me están siguiendo, vamos para adelante. Y si no, regresamos un poco, porque es un tema que no siempre lo vemos en charlas del CEDEC, pero es importante. Las emociones intensas activan el cerebro límbico. Las emociones intensas lo mueven, concretamente el área de la amígdala. El área de la amígdala es un área anatómica que luego la vamos a ver y que no importa mucho dónde esté, pero con que sepamos que está dentro, en la parte de la cabeza interior. La amígdala es quien se encarga de avisarnos de los peligros, porque es el centro del miedo y pone en marcha distintas respuestas. Este órgano, que es la amígdala, desencadena la cascada de hormonas del estrés, por ejemplo. Desencadena los impulsos nerviosos, elevan el ritmo cardíaco si hay miedo, aumenta el consumo de oxígeno porque tiene que huir de esa amenaza y prepara el cuerpo para luchar o para huir o escapar. Esto es un ejemplo de un órgano que tiene una función específica. Gray demostró en sus estudios con animales que cuanto menor es el nivel, por ejemplo, de serotonina, mayor era la hiperactividad a los estímulos estresantes y a la inversa. Miren,
Me estoy adelantando, pero la serotonina, digámoslo así, que es una sustancia química que se segrega en algunas condiciones por el cuerpo, por el cerebro. Pero cuando tenemos la serotonina, que le llaman neurotransmisor, le llaman un neurotransmisor, cuando tenemos suficiente serotonina o hemos estado en constante generación de serotonina, tenemos como una protección a estímulos que nos estresan. Entonces tenemos mayor protección, por ejemplo, de los estímulos externos. Y ahorita vamos a ir viendo por cómo podemos segregar o desarrollar o fabricar serotonina de manera natural. Entonces, cuando es pequeño esta serotonina o esta protección de alegría, de placer, de bienestar, somos más hiperactivos a cualquier estímulo que nos llega de fuera. O sea, si tenemos poca defensa, poca ambiente de alegría, de paz, es más fácil que los estímulos del estrés de fuera, problemas de fuera, nos agobien y caigamos en depresión, en tristeza, en un estrés, un montón de cosas. Entonces, cuando tenemos menor nivel, somos más hiperactivos, somos más reactivos al plano exterior. Y cuando tenemos suficiente serotonina, cuando tenemos más alta serotonina, controlamos más fácilmente los estímulos. Por ejemplo, imaginen ustedes personas que hacen meditación, personas que les gusta el baile, personas que les gusta nadar, que les gusta estar en paz, disfrutan su trabajo, 8 horas de disfrute. Los que dicen es que me encanta mi trabajo y si no me pagaran yo seguiría trabajando, dando clases a niños. Desarrollan neurotransmisores como la serotonina que los hace estar en un estado de mayor poder, de mayor autocontrol. Los problemas de fuera no les afectan tanto. Entonces, por ejemplo, aquí hablaba un caso de los monos machos. También se observa que cuando están en posición de jerarquía de dominio, o sea, que dominan, influía en los niveles de serotonina. Cuando una persona está en estado de que está seguro, que se siente en paz, tiene más protección. Dicen ahí, el sistema inmunológico está muy bien. El grado de saturación está alto, el ritmo de cardíaco está armonioso y está bien oxigenado, está muy bien la persona. Entonces, esto se refiere cuando estamos en un estado de confort, de armonía, de amor, de alegría, de paz, por ejemplo. Algunas personas que se han enfrentado a situaciones traumáticas registran la amenaza. Hay personas que, por ejemplo, están en guerras, pasaron un trauma, tuvieron una apariencia de algún asalto, etcétera, quitando poder a la imagen, registran la amenaza. O sea, sienten la emoción, pero su mente continúa. O sea, pueden estar ellos, aparentemente ya pasó, y la mente pareciera que está como si nada hubiera pasado. Pero recuerden que el cerebro emocional sigue trabajando y tiene su forma individual diferente de trabajar. A pesar de que la mente puede aprender a ignorar los mensajes del cerebro emocional, la mente racional, las señales de alarma del cuerpo no se detienen y el cerebro emocional sigue funcionando. Esto es interesante, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, taquicardia. O sea, una persona tiene taquicardia, pues digo, los médicos pueden saber más de esto que yo, porque yo simplemente estoy tratando de integrar bases científicas, médicas, para correlacionar con la parte, digamos, del espíritu, de la conciencia, también de la mente. Sucede que el cerebro emocional pudo haber tenido, por ejemplo, una violación, un trauma de violación, una niña de 5 o 7 años, y el cerebro emocional vamos a ver que registra la memoria. Y aparentemente ahora a la chica de 25 años o 23 pareciera que no se acuerda de esa experiencia traumática que registró su cerebro emocional, su cuerpo inclusive. Y la mente dice, pues yo ni me acuerdo, es más, ya lo borré de mi memoria, pero el cerebro emocional sigue manifestando ese recuerdo, esa memoria de esa niña de 5 años. Es como si tuviera esa niña de 5 años y se quedó tan grabada que, por ejemplo, puede tener su pareja y ya estar casada y se le dificulta tener relaciones sexuales porque entra en ansiedad, entra en agobio y se activa el cerebro emocional porque el cerebro emocional no entiende de tiempo y espacio. Lo que llamarían algunos relacionan el límbico al subconsciente. Yo no me atrevería a decir tanto, pero va por ahí.
Entonces puede ser que la razón diga, está todo bien, pero acá adentro el cerebro emocional esté haciendo trizas, generando neurotransmisores, hormonas, que no son benéficas, que no apoyan, ¿no? Por ejemplo, el cortisol y tantas cosas, ¿no? Entonces hay que entender que hay forma autónomas de trabajar cada cerebro, pero están vinculados, están interrelacionados. Y dice aquí que las dos partes del cerebro triuno, que es el reptiliano y el emocional, evolutivamente más antiguas, se encargan de registrar las vivencias, manejar nuestra fisiología y la identificación de estados internos y emociones. Algunos ejemplos son como el confort, la seguridad, las amenazas, el hambre, la fatiga, los deseos, ganas, activación, placer o dolor. Entonces, esta es una pequeña introducción que ahorita lo vamos a ampliar más, pero sí espero que me sigan. Algunas cosas las voy a profundizar un poco más para que más o menos nos quede una claridad. Entonces, si tiene hasta aquí a alguien alguna pregunta y si pienso que la voy a contestar en esta segunda parte, les digo que me esperen y si no, de una vez la contestamos ahora. ¿Vale? Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto de cómo definió la ciencia en función de la experiencia, pues un bebé de 1 año, ¿qué experiencia puede tener? La composición genética, que es válido, pero también hay que ver qué activa los genes de tal o cual tipo. ¿Qué es lo que predispone que la genética opere más o menos? Y el temperamento innato del infante, por ejemplo. ¿Qué es temperamento innato del infante? Es una forma de reaccionar del carácter del bebé de 3 meses, que ya tiene carácter, ya tiene un temperamento, ya reacciona de una forma u otra ante el papá, ante la mamá, ante algo, se va conformando el cerebro, ¿no? Y la amígdala como un elemento de que puede activar el centro del miedo, por ejemplo. La serotonina como una sustancia benéfica que se activa en determinadas condiciones. Muy bien. Si hay algún comentario, alguna pregunta, si vamos bien hasta aquí, por favor, díganlo. Si no, pues seguimos. Muy bien. David, entonces es bueno tomar, por ejemplo, serotonina, por ejemplo, pastillas, ya ves que las venden ya esas. Entonces, si uno consume serotonina, pues va a andar uno más positivo, se puede decir, Sí, más a gusto, más, o sea, va a ser más difícil que uno se enoje y que uno reaccione más bien que mal, ¿no? ¿O cómo ves? sí, mira, yo creo que mi punto de vista, que en algunos casos graves o delicados, sí pueden, la medicina tiene esos recursos. Por ejemplo, la melatonina para dormir, la valeriana, por ejemplo, algunos tómate té de valeriana, que no necesariamente son neurotransmisores, pero pues, de alguna forma influyen en el cuerpo. Aquí el riesgo es que lo más adecuado es que el propio cuerpo genere esos estados, porque el cuerpo genera la gran mayoría de los neurotransmisores, de las hormonas, y si el cuerpo está funcionando bien, o sea, si el cuerpo está en condiciones estables de armonía, de paz, de amor, de alegría, de satisfacción en el trabajo, de satisfacción en la pareja, de que sé controlar el estrés de mi trabajo, por ejemplo, el cuerpo tiene mecanismos de regular. O sea, por ejemplo, los neurotransmisores, tendríamos que tocar una plática aquí más profunda, pero básicamente son sustancias químicas que hacen que se conecten las neuronas unas con otras y manden el impulso para mover un músculo, para activar algo. Pero hay neurotransmisores tanto inhibitorios como excitatorios, digámoslo así, unos que se excitan y otros que inhiben. Entonces el cuerpo tiene mecanismos naturales para controlar una cosa y otra. Es decir, si hay necesidad de huir, por ejemplo, de una amenaza, vaya que vale la pena que mi cuerpo, aunque yo no se lo pida, reaccione y empiece a generar más oxigenación a la sangre, mande la sangre a los músculos de las piernas o de los brazos y yo reaccione, porque son cosas de segundos, o sea, cosa muy rápida. Entonces, pero una vez que ya pasó esa situación y que ya huí o que ya me enfrenté o que ya luché, etcétera, el cuerpo tiene, otra vez vuelve a su estado basal, a su estado normal.
Entonces segrega las otras sustancias que neutralizan las otras o que simplemente van y equilibran las cosas. El problema es que en este mundo moderno, la mayoría de la gente está estresada ya, diario. La mayoría de la gente ya está triste, la mayoría de la gente está aburrida, la mayoría de la gente no sabe amar y la mayoría de la gente está en un estado, digamos, patológico, por decirlo así, donde vive con miedo, vive con culpa, vive con autoestima baja, vive con resentimiento, con odio, con envidia, con miedos. Entonces, el ser humano cayó en la cuenta de que sí, como sabe que hay algunas sustancias que activan y mueven, empiezan a tomar, por ejemplo, elementos químicos, artificiales, sintéticos o lo que sea, para compensar un desajuste que debería no existir. Un estilo de vida estresante, neurótico, es el que la mayoría de los seres humanos vive, porque se perdió, se desconectó de la naturaleza, los ciclos del trabajo, de disfrute, de que tiene que dormir 8 horas o 9 horas, por ejemplo, de disfrutar el contacto con la tierra a nivel energético, con los alimentos, alimentarse equilibradamente, tener tiempo para reír, tiempo para jugar, tiempo para crear, tiempo para alimentar el espíritu. Entonces, la pregunta es muy interesante porque es muy importante. En algunos momentos se requiere, pero no es lo conveniente porque tenemos que encontrar las causas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una cultura de que todo es a través de operaciones y medicamentos. Por ejemplo, los médicos, como diríamos, neurólogos o los psiquiatras, por ejemplo, tienden a medicar y mucha gente no puede dormir si no toma el medicamento, por ejemplo. Y eso hay algo que nos está diciendo que no está funcionando porque queremos compensar una cosa artificialmente y no queremos encontrar la causa raíz. Entonces es importante entender que todo desequilibrio es malo, todo exceso no es bueno. Ahora, algo importante, me estoy adelantando porque el tema da para mucho. De hecho, no sé si se vaya a dar un segundo tema, pero una segunda parte. Por ejemplo, las personas que se dopan a través del alcohol, el alcohol o el tabaco no se dan cuenta que están generando sustancias químicas adictivas, por ejemplo, los que consumen droga, que están bloqueando algunos los receptores y los están llenando de esa sustancia artificial a través de esas cuestiones. Y llega un momento que se desequilibra tanto el cuerpo que desencarna el individuo o cae en un estado de inconsciencia por seguir disfrutando del placer. El placer que les otorga esas sustancias químicas, que no es que sea malo el placer, porque si no hubiera placer no habría relaciones sexuales y no habría bebés, no habría enamoramiento, no habría formación de familias, de hogares. Entonces el placer es bueno. El detalle es cuando el individuo, en detrimento de su cuerpo, va con miras a únicamente el placer por el placer mismo. Entonces, la vida es perfecta, el equilibrio del cuerpo es perfecto. Lo que hacemos es que no hemos aprendido, nos hemos separado de la conexión con la fuente, no sabemos vivir, no sabemos comer, no sabemos, no sabemos qué tenemos que hacer aquí y nos estamos dedicando a hacer otras cosas. Entonces, esta humanidad se fue por el otro lado. En poco tiempo habrá, en poco tiempo digo porque ya hay como elementos y movimientos que están gestando una cultura de reincorporarse a la naturaleza, a Dios, al espiritual, a la meditación, al disfrute de esta vida, pese a sus limitantes. Inclusive las cuestiones de neurosis, las cuestiones de la depresión, de esquizofrenia, de tristeza, de estrés, de tanta cosa, tienen causas invisibles. Son pocas y son contadas con los dedos, por decirlo así, los casos en los cuales hay un problema, digamos, de un daño cerebral o una disfunción de algún órgano o un problema hormonal, endocrino o qué sé yo. Y realmente ahorita los científicos, los médicos, realmente no están atacando las causas, están compensando los síntomas o los efectos. Ese es el riesgo mayor. Entonces hay que tener un poco, hay que ir abriéndonos. Digo, estamos en pañales en este proceso de la medicina
la medicina del futuro, que tiene que ver con la parte del equilibrio del espíritu, el control de la mente, para que tenga repercusión en el físico. ¿Vale? Entonces vamos a continuar con el tema y creo que esto va a ir aclarándose cada vez más. Espero que Sí, hasta aquí gracias, vayamos David. bien. Gracias, Javier. Sí, por favor, nada más cierren sus micrófonos porque luego hay un ruiditos por ahí. Si son tan gentiles, apaguen sus micrófonos. Y ya si ahorita ya ya volvemos, continuamos. Muy bien. Vamos. Ujú. La utilidad del cerebro límbico tiene que ver con el aprendizaje. De hecho, el cerebro límbico se asocia mucho con la emoción, con el control de las emociones o el manejo de las emociones. Pero el aprendizaje también se incluye aquí. ¿Por qué? Porque vamos a aprender aquello que nos agrada. Vamos a rechazar aquello que no nos agrada, que no nos da satisfacción, que no nos da placer. Entonces, por eso dice que el juez determina, el juez límbico, qué es lo que le agrada aprender, porque siente, o sea, que le va a dar una satisfacción, un bienestar mayor, un placer. Entonces, la utilidad del cerebro límbico tiene que ver con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si una conducta produce emociones agradables, vamos a repetir o a intentar repetir el acto o las circunstancias. Dice, si una conducta produce emociones agradables, ¿quién no le gustan las emociones agradables? Es una pregunta extraña, pero es interesante. A mí me gusta estar bien, estar contento, estar alegre, estar en paz, estar feliz, quizás eufórico de vez en cuando, pero regresar a mi estado habitual de control, de armonía. La armonía y la paz es un estado de bienestar, es una emoción agradable. Entonces vamos a tender a repetir la actividad o el mecanismo o la persona o lo que sea que nos regrese a ese estado de bienestar, de confort, de placer. Y si no es así, vamos a intentar cambiar nuestro entorno para que se produzca de nuevo lo que nos gusta. Mientras que si produce dolor, recordaremos esa experiencia. Por ejemplo, las veces que metí la mano cuando era niño en el fuego y me quemé. O las veces que comí algo que casi me está lastimando, algo que le cae mal a mi estómago, me da diarrea. Ya recuerdo la experiencia y ya no vuelvo a comer aquello que me irrita o me intoxica. O aquello que me da salpullido, por ejemplo, o que me hace ronchas la piel, yo no voy a volver a tocar esa planta, por ejemplo. Entonces recuerdo la experiencia y voy a evitar el experimentarla otra vez. Entonces, por eso el cerebro emocional induce al aprendizaje. Aquella cosa que me favoreció, voy a repetirla, aquella cosa que no, la voy a eliminar. Ahora, hay un mecanismo inconsciente, les comentaba a la chica de 5 años, entre comillas, que fue violada a los 5 años. Tiene 25 años ahora, tiene su pareja, quiere tener hijos, quiere estar bien con su marido, pero no puede, porque hay un mecanismo que aprendió esa niña de 5 años que de alguna forma está en su subconsciente y que por alguna razón de los factores externos, de su contacto con su esposo, activa el mecanismo reactivo de violación en un plano que no es consciente. Entonces, ahí hay un aprendizaje del subconsciente que tenemos que ver cómo liberamos esa programación que ya se quedó anclada en eso, porque recuerden, el cerebro límbico no recuerda edad, recuerda emoción, reacción, emoción. El sistema límbico es considerado el motor de nuestros comportamientos, es el núcleo de los comportamientos y reacciones emocionales, influyendo en nuestra toma de decisiones. ¿Por qué a ustedes les gusta algo y no les gusta otra cosa? ¿Por qué aceptamos una cosa y otra no? Porque si todos fuéramos iguales, todos aceptaríamos lo mismo o rechazaríamos lo mismo. Pero en la toma de decisiones tenemos elementos inconscientes que están grabados en el emocional que determinan nuestra decisión final en tal o cual cosa. O sea, muy importante esto. Por ejemplo, ¿por qué tengo pareja? ¿Por qué decido no tener pareja? Puede ser que sea inconsciente. ¿Por qué quiero hijos o por qué no quiero? ¿O por qué quiero trabajar o por qué no?
¿O por qué en esto sí y en esto no? Entonces, hay situaciones de decisiones que están influenciadas por el aprendizaje del límbico de manera inconsciente. Dice, influyendo en nuestra toma de decisiones, en el estado de ánimo y en la memoria emocional de la que estoy hablando. Asimismo, desempeña un papel clave en la formación y consolidación de recuerdos, especialmente aquellos asociados con experiencias cargadas de emociones. Nosotros tenemos un alcance para recordar momentos placenteros, emociones donde me fui feliz, cuando celebraron mi cumpleaños, pero también quizás puedo recordar cuando me dejaron en el centro comercial y me perdí y me puse a llorar y mi madre no me encontraba o pareciera que me abandonó. Y yo como niño registré eso como una situación de vida o muerte. Puede ser recuerdos conscientes, pero recuerden mucho que hay cargas emocionales que solo el inconsciente o subconsciente saben y que se van a reflejar a través de los sueños o a través de antipatías o simpatías con algo o algo. Por ejemplo, recuerdo el caso de una jovencita que frecuentemente tenía parejas sexuales y que ella siempre decía que la dejaban, la abandonaban una vez que la aprovechaban. Y ella decía que no sabía, pero ella muy feliz cuando retenía a un varón, a una pareja, pero volvía a caer en la desgracia de que la dejaban, la abandonaban. Y ella no sabía, no se acordaba, pero ella cuando muy pequeña, su padre de alguna forma la abandonó y se fue con otra mujer y tuvo otras niñas. Y ella supo esa situación. Entonces ella no había asociado su comportamiento sexual o comportamiento de parejas de retener la imagen paterna a través del sexo, a través de ese compañero. Y es una situación inconsciente. Entonces las cargas emocionales pueden ser recordadas, pero también puede que no lo sean. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan bien claro. También hay otro caso, por ejemplo, de un niño que tiene, bueno, ya es joven, ya es un hombre de 35 años, que es un arquitecto muy bueno y es muy dedicado, pero tiene un carácter muy taciturno, muy callado. Le da miedo hablar ante el público, es extremadamente tímido e introvertido. Y este muchacho o señor de 35 años nunca supo por qué era así. Creo que desde que era niño, desde no sé qué edad, empezó a hacerlo así, pero él, su madre le decía que cuando él era pequeño, él era muy alegre, que a raíz de alguna situación, de un momento dado, empezó a cambiar su temperamento, su carácter. ¿Y qué es lo que pasó? Este ejemplo es real y lo vamos a estudiar en algún momento más, en el otro momento, porque si no me pierdo, es mucha información. El niño había ido, era un niño que iba al kinder, creo, no sé, 5 años, 4 o 5 años, iba en el autobús y el niño no controló y tuvo que defecar en sus pantaloncitos. Entonces hacía mucho calor en el ambiente y los niños iban viajando en el autobús a un viaje de excursión de regreso y el niño no se pudo controlar y defecó en sus pantalones, sus calzoncillos. Y la niña de al lado empezó a oler mal y se empezó a decir que se había zurrado de alguna forma y los demás niños se burlaron de ese pequeño. Entonces el niño no podía salir, de hecho el chofer tampoco lo bajó, obviamente, y lo llevaron a su casa, o sea, lo fueron entregando a los niños en un punto y ya la mamá ya lo recogió. El niño no quería ir a la escuela porque recibió una burla tremenda. El mismo chofer se burló de él. Y lo que pasó fue que el niño se quedó traumado a esa edad, a esos 4 o 5 años, y se sintió sucio. Se sintió como alguien que apestaba, así, con esa frase. Y su niño de 4 o 5 años quedó, y él mismo se martirizó y se afectó y quedó condicionado emocionalmente y con ese evento. Y sin darse cuenta, ese niño fue avanzando, tuvo que ir a la escuela, fue el hazmerreír de los demás niños. La mamá no concibió que tuviera que quedarse en su casa unos días y eso fue contraproducente. Entonces, después el niño, sin darse cuenta, sentía miedo a los demás. Se sentía, no se sentía adecuado al entorno social, familiar, etcétera. Y eso es lo que le afectó.
Entonces, las experiencias cargadas de emociones, la emoción fija, el pensamiento define, pero la emoción es como un sello de esos de los que le ponen a las reses, que es de hierro quemado, hierro candente, y pácatelas. Y queda sellado el dolor, el sufrimiento, y puede durar en vidas inclusive. Las investigaciones en psicología han demostrado la relevancia del sistema límbico en trastornos como la ansiedad, depresión y estrés, así como en la regulación de nuestras respuestas al miedo y al placer. Comprender su funcionamiento resulta fundamental para el abordaje terapéutico de diversas condiciones psicológicas y para el desarrollo de estrategias que promuevan el bienestar emocional. La parte del bienestar emocional creo que todo mundo lo quiere, lo busca, el objetivo. El bienestar emocional es estar feliz, estar en paz, estar en armonía, estar en satisfacción, vivir pleno. Es un estado de bienestar que es como una parte importante de la felicidad, de la autorrealización. Si el hombre se dedica o la mujer a trabajar nada más por trabajar, por tener dinero, eso es para el cerebro, el neocórtex, para la corteza, es intelectual, es racional, pero el límbico no le importa eso, salvo la satisfacción que es que la persona se sienta feliz teniendo dinero. Pero para lo demás no va a resolver el estrés, no va a resolver la ansiedad, la depresión, las tendencias al suicidio, únicamente porque logre hacer dinero. Entonces, muy importante el equilibrio. El bienestar emocional no nada más es estar bien físicamente o cómodamente bien. En resumen, el sistema límbico desempeña un papel central en la regulación de nuestras emociones y conductas, influyendo de manera significativa en nuestra experiencia emocional y en la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Realmente somos emoción. Los seres humanos tenemos la mente que piensa, o sea, el cerebro racional, o neocórtex, nueva corteza, y la mente que siente, o sea, el cerebro emocional. En circunstancias normales, estas dos facetas de nuestra personalidad están en equilibrio y coordinadas una respecto a la otra. Trabajan en armonía como dos hermanos, dos hermanitos. Trabajan en equilibrio, en armonía. La mente emocional es mucho más rápida que la mente racional. Fíjense, la emoción es más rápida que el pensamiento, por decirlo así. Se activa con rapidez sin detenerse a analizar las consecuencias de una acción. Sigue una lógica asociativa y un pensamiento categórico. ¿Y esto qué, qué rayos significa? Sigue una lógica, o sea, un sentido de cómo interpreta las cosas, asociando particularmente la visión, el impacto, la emoción y el pensamiento que no admite, digámoslo así, un pensamiento categórico es que eso es así porque así es, no admite cuestionamiento, porque el límbico no entiende de razonamientos de si es o no es, o si me conviene o no me conviene. Tiene una lógica de asociación, inclúyelo como el niño que asoció el hazme reír, el ridículo, el escarnio que le proyectaron sus amiguitos, y fue una lógica asociativa y un pensamiento categórico. Soy apesto para los demás. Soy el hazme reír de los demás. Nadie me quiere, todos se burlan. Entonces, el pensamiento es categórico. Él no admite de que, ay, soy niño pequeñito y X. No, él simplemente es así. Ya que la mente racional, en cambio, establece relaciones entre causas y efectos. Por ejemplo, él dirá, no, pues el niño se zurró, pero vamos a cambiarlo, no pasa nada. Eso es pensar racionalmente, causa y efecto, o entenderlo así. La mente racional, en cambio, establece relaciones entre causas y efectos y como se apoya en evidencias objetivas, la mente racional puede reevaluar una situación concreta y cambiar una conclusión previa. Es decir, podemos cambiar, me equivoqué, rectifico, ya no lo vuelvo a hacer. Pero la emoción es otra cosa. La emoción es una memoria incrustada en el alma. Es una memoria que queda ahí. El racional puede decir, me acuerdo de esto, pero ya perdono a mi papá, a mi mamá, lo que sea. Anatómicamente, la parte del cerebro que gestiona la mente emocional es el sistema límbico. En conclusión, el sistema límbico es la parte del cerebro especializada en la gestión de las emociones, en el aprendizaje y en la memoria. Hasta aquí termina la instrucción.
Entonces, hay varias, no nada más estas fuentes, tomé de varias y algunas que encontré por mis propios estudios. Entonces, esta es la segunda parte. Voy a hacer un alto a esta parte para pasar a la presentación en PowerPoint si el tiempo me da. Entonces, si hasta aquí hay algún comentario del caso o de algún punto particular de cómo aprendemos, también. Adelante, por favor, si alguien quiere compartir, comentar hasta aquí. Se valen preguntas, comentarios, reclamos, dudas, emociones. Si quiere. Muy bien. Aquí hay un comentario, lo voy a leer. A ver, dice Roxy, buenas noches. También hacemos quienes nos gusta el dolor, la codependencia o la victimización. Ciertamente son problemas emocionales que no siempre estamos conscientes porque es lo que se vive al día y es lo que nos han enseñado. Ujú. Volvemos a lo de sesiones anteriores y la importancia de conocernos a nosotros mismos. Muy buen comentario, Rox. Sí, la importancia de conocernos es vital. Si no hacemos eso, vamos a seguir como la ardilla en la jaula, dando vueltas y sufriendo con las mismas cosas o buscando las mismas cosas, porque tenemos grabaciones de qué es lo que deberíamos buscar y algo nos mueve hacia eso. Aquí una parte importante, al decir que nos gusta el dolor, la codependencia o la victimización, fíjense que puede ser una memoria emocional. Por ejemplo, se hablaba de una persona que vive victimizándose, pero ni ella está consciente de que es una grabación que la manipula y la controla. Por ejemplo, alguien que vive victimizándose, o sea, haciéndose la mártir, la que sufre, la que llora, se dice que cuando uno actúa en un rol como este, tenemos segundos beneficios o tenemos ganancias secundarias. Por ejemplo, alguien que se victimiza puede llamar la atención del esposo o de los hijos y eso lo hace, pero lo hace inconscientemente inclusive. Entonces sí es cierto, podemos que nos guste, entre comillas, gustar el dolor, pero yo creo que, digámoslo así, el dolor eh, a nadie le gusta de manera consciente. Puede ser el sufrimiento, porque por ejemplo me recuerdo los monjes o religiosas que sufrían y entre más sufrían, entre comillas, eran más felices. Por ejemplo, es que sufro por Jesucristo que está ahí clavado en la cruz, ¿no? Con el perdón de los religiosos y religiosas. Y ese sufrimiento, dice uno, y bueno, ya es un sufrimiento que acepta conscientemente el individuo. ¿Es bueno o es malo? Es como la persona quiera, porque dice, si sufro, soy agradable a Jesús o a Dios y voy a ir al cielo. Eso es lo que dice la persona, pero realmente es un sufrimiento como quien se flagela, se lastima su cuerpo y qué culpa tiene el cuerpo. Pero bueno, es un condicionamiento ya racional, ya intelectualizado, una creencia que puede o no ser válida y para esa persona es válida. Por eso está la religión del sufrimiento. Inclusive la mayoría de los pueblos que son muy religiosos no quieren salir del sufrimiento, pero de una manera inconsciente, porque quedó grabado milenios atrás, porque así nos enseñaron desde pequeños, que es necesario sufrir para merecer el cielo. Entonces hay muchos elementos. Aquí entra el elemento emocional que tiene un anclaje con la creencia racional o intelectual o creencia dogmática, religiosa en este caso. Pero el elemento emocional está ahí. Entonces depende de uno. Muy bien. Brenda, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo tengo dos cosas que comentar. Bueno, creo que a veces como mujeres hormonalmente luego también nos pega un poquito en el emocional, en el embarazo, en la menstruación, en el uso de algunos anticonceptivos, ¿no? Pero bueno, con toda la información del cerebro triano, pues yo creo que eh, me encantó porque creo que tenemos que ir evolucionando, ¿no? Con una meditación, la oración, todo eso yo sé que sí puede equilibrar esos sistemas que manejan nuestro cuerpo, porque sabemos que
el sistema inmunológico, el sistema hormonal y el sistema nervioso están muy conectados y si alguno está mal, pues todo se empieza a desacomodar, ¿no? Este, bueno, ese es lo que digo, ay, como mujeres a veces sí tenemos ese un poco más de desventaja hormonalmente, ¿no? Pero bueno, con empezar a buscar otra clase de métodos como la meditación, yo creo que sí, sí ayuda bastante. Sí, Y la segunda, sí, bueno, yo me dedico bueno, he tenido algunos pacientes, soy dentista, y me ha pasado que llegan pacientes con mucho dolor, les tomo la tensión arterial y la tienen súper alta, ¿eh? Los anestesias y vas quitando el dolor y se les baja. Y pacientes que llegan normales y conforme va pasando el proceso, de verdad me tocó un paciente que de 120 a 80 se le subió 170, 140 en cosa de 10 minutos, ¿no? sí, Y fue así de, no, y yo siempre le digo al paciente, o sea, sí es importante que tú siempre le hagas caso a tu cuerpo, ¿no? Si yo te puedo dar una indicación, pero si tu cuerpo te está indicando otra cosa, hazle caso, ¿no? No nada más a la razón ni a la emoción, ¿no? Que en ese momento a lo mejor es el dolor y así. Pero bueno, era lo que quería comentar, pero creo que está muy interesante el tema y sí es cuestión de que vayamos como nosotros haciendo conciencia de que tenemos que ir evolucionando poco a poco. Yo sé que nos seguimos manejando por las emociones, en mi caso es así, pero irlo trabajando y en cada error levantarte y como me dicen, aprende de lo que pasó y adelante, ¿no? Hay muchos temas psicológicos, traumas, vidas pasadas, pero bueno, tenemos que empezar a encontrar el equilibrio en todo eso. Ese es mi comentario. gracias, gracias Brenda. Sí, es importante que esto va perfilándose a entender cuáles son los mecanismos que se sugieren o cuáles son los recursos que tenemos en el terreno espiritual. Entender el poder de la oración, el poder de la meditación, el poder de las creencias o de los decretos, el poder de vibrar a una frecuencia vibratoria alta. Ese es el objetivo, porque si estamos vibrando alto, conectados con nuestro centro, por decirlo así, lo demás se va ajustando. Inclusive, la idea es llegar a ese entendimiento y a esa práctica. Ahorita vamos para allá, vamos para ese rumbo. Entonces, también me acordé de un libro donde habla hacen la correlación entre el preembarazo o antes de embarazarse, la concepción del niño, de la niña, del ser, si era aceptado por los padres, si era bien aceptado, bien recibido, o si llegó por una relación sexual ocasional, aún dentro del matrimonio, y tiene un impacto en el carácter, en el temperamento del bebé y del futuro ser. O por ejemplo, si el embrión le costó trabajo anclarse en el útero para poder alimentarse, hay una grabación ya desde ese momento que va a repercutir en el estado de ansiedad del niño o de la niña. Y todo eso está muy, muy interesante conocerlo. Entonces voy a buscar el libro, voy a buscar escanearlo y para aquellos que les interese las correlaciones desde antes del embarazo, durante el embarazo, después, inmediatamente después del embarazo, hasta los primeros 7 años del niño o de la niña. Y está súper interesante. Entonces ya entendiendo las causas podemos resolver los efectos. Pero bueno, vamos a continuar. Muy bien, entonces hasta aquí vamos. Voy a buscar el libro, lo voy a escanear y se los voy a mandar al grupo de WhatsApp del CEDEC para aquellos que les interese. Vamos a continuar entonces con la presentación multimedia, que esto acá vamos a cerrar con esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Aquí hablábamos de conocer el cerebro. Aquí fíjense dónde está el cerebro reptiliano y el límbico. Nada más como informativo, esta imagen ya la vimos.
El reptiliano viene a ser en verde, un pequeño reptil, y el límbico es como el que rodea al reptil, por decirlo de alguna forma. Y hablábamos del límbico, que es el mamífero, el reptiliano es el primitivo, y neocórtex o neocorteza, que es lo más reciente, la parte exterior intelectual racional. En el límbico es el cerebro que controla emociones y es el segundo que se forma. Maneja nuestras emociones como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el asco. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué tan frecuente están vibrando en alegría? ¿O en ira? ¿O en tristeza? ¿O en miedo? ¿O en sorpresa? ¿O en asco? Un ejemplo. ¿Qué es lo que activa en ustedes, en nosotros, cualquiera de estas emociones? ¿Y cómo podemos hacer si tenemos ira frecuente o intolerancia a disminuirla y ser más tolerantes, más compasivos, más pacientes? ¿Qué es lo que activó qué activa frecuentemente esto? Muy interesante. Entonces, el cerebro emocional o límbico controla emociones y afectividad, también el aprendizaje y la memoria, como comentábamos. Y también aquí vemos el ejemplo que el reptil es instintivo, conservador de la especie, conserva la especie, la sexualidad, la protección, el territorio. El emocional, que está aquí arribita, es el reactivo, la protección del ego, aquí le llaman sistema límbico. ¿Por qué? Porque es la autoprotección emocional. Nos sentimos afectados, ofendidos por cómo hizo el otro, cómo nos trató el otro, la otra, etcétera. O las circunstancias, o la vida, o lo que sea. Emocional. Reaccionamos con lo emocional. Y el creativo, que sería la parte, digámoslo así, elevada, es la evolución del ser. Aquí en la parte creativa tiene que ver con la parte racional y la parte, digamos, creativa propiamente dicha, pero habría un cuarto cerebro, que es el cerebro de la conciencia y de la intuición. Y este es al que vamos a llegar en su momento. Entonces aquí también puede tener muchas, que no es una clase de anatomía y no vale la pena ahorita. Quizás la amígdala como un elemento, ahorita lo vamos a ver, el hipocampo, el hipotálamo que también integra en esa parte en particular. Aquí importante este. Dice, la capacidad de interactuar con el sistema nervioso autónomo es el que mueve, son los movimientos involuntarios, reacciones involuntarias, por ejemplo, el funcionamiento del estómago, la presión arterial y todo eso. Su capacidad de interaccionar con el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino en menos de la mitad del tiempo que dura un parpadeo. O sea, en menos de lo que dura un parpadeo. Y sin necesidad de intervención por parte de la neocorteza. Lleva a considerar el sistema límbico como nuestro piloto automático. Casi estamos reaccionando en piloto automático y esto va muy de la mano con la charla del autoconocimiento. Una manera de diagnosticar nuestro autoconocimiento es saber qué tanto de alguna forma están equilibradas las emociones en nuestra vida. Entonces aquí hay una parte importante. Fíjense, aquí nada más como información para que lo tengan bien clarito. La amígdala, que está aquí, esta cosa naranjita, aquí se activan las respuestas emocionales a amenazas, por ejemplo, el miedo y la ira. Está relacionado también con placeres y felicidad, su contraparte. Asocia eventos externos y las emociones, o sea, correlaciona. La amígdala es como la que de alguna forma es la reactiva, particularmente al miedo y la ira, pero asocia los eventos externos que nos suceden con las emociones, las identifica una con otra. En la parte del hipocampo, que es parecido y está abajo, que parece un hipocampo, un caballito de mar, el hipocampo activa la formación y recuperación de la memoria. Es decir, es como la memoria o la USB, donde se guardan las grabaciones de reactividad, de respuesta emocional en base a lo que nos pasa. Aquí hacemos el acordarnos, así sea a nivel inconsciente, es la memoria. Y aquí hay un núcleo de accumbens que está aquí, que está como por aquí, enfrente. Este es el núcleo de accumbens. Se relaciona con la motivación y recompensas. Es la búsqueda del placer, la gratificación, evita las situaciones negativas. Entonces, como ven, somos una máquina perfecta, cada cosa en su cada cual.
Voy a comentar una partecita que no se quedaría completa si no comento. La parte de los neurotransmisores, imaginemos que son sustancias químicas que se segregan, por ejemplo, en las neuronas, y son canalizadas con otra neurona hasta llegar al músculo, a lo que sea. Entonces son mensajeros químicos del cerebro que envían señales, ya sea excitatorias o que mueven, o inhibitorias que regulan, para que las neuronas generen, ¿no?, un impulso eléctrico. Entonces esto me pareció interesante porque las neuronas se conectan y pueden mandar información. Entonces, curiosamente, estas neurotransmisores, que son como sustancias químicas que segrega el cerebro, válgase, tienen efectos en la salud. Por ejemplo, hay neurotransmisores, digámoslo así, que nos ayudan para estar en un estado de armonía, pero hay también neurotransmisores que mueven la parte reactiva. Si tenemos que huir y correr, le tenemos que generar adrenalina, cortisol, etcétera, para salir corriendo y volados. Es como la energía extra que necesitamos. Pero esto está regulado si tenemos un buen uso de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. En los efectos de la salud, los neurotransmisores permiten mayor capacidad de concentración. Estas bolitas que ven de colores, que se ven bonitas, facilitan la capacidad de concentración, de memoria, aprendizaje, ayudan al descanso y la calidad del sueño. Ojo con los que no duermen. El razonamiento, el control del estrés, por ejemplo. Pero si hay deficiencia de esos neurotransmisores o fallan, pueden generar muchas patologías o enfermedades como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, el mal dormir, trastornos bipolares, etc. Entonces los neurotransmisores son una maravilla y son, digámoslo así, son como los comunicadores, los mensajeros que llevan la señal hacia donde tenga que llegar. Entonces, ¿qué pasa cuando se bajan los neurotransmisores? Yo digo transistores, neurotransmisores. Primero, por ejemplo, hay varios, creo que hay como 60 o 90 neurotransmisores diferentes. Algunos aceleran o activan, otros regulan o inhiben. Por ejemplo, la dopamina, cuando se baja o hay muy poca, la persona se torna agresiva y rabiosa. Si le falta dopamina, se torna agresiva y rabiosa. Si le falta serotonina, la persona entra en depresión y sufre momentos álgidos de rabia y estado maniático, por ejemplo. Suena fuerte. Acetilcolina, por ejemplo. La persona comienzan los problemas de memoria. En casos más extremos se sufre de demencia senil. La noradrenalina, la persona se desmotiva, se deprime, pierde el deseo sexual e incluso suele sentir repulsión a sí mismo. Entonces, aquí encontramos que puede haber elementos que están regulados por el cerebro, por la parte límbica, que pueden afectarnos en las emociones. Y uno se preguntará, bueno, ¿y cómo le hago yo para que esto suceda o no suceda? Hay muchas formas de saberlo. Por ejemplo, la serotonina, ¿cómo aumentarla? Por ejemplo, aquí dice, la doctora Samar, no adicciones, hacer ejercicio, contacto con la naturaleza, la meditación, OM, aquí no es con H, es OM, la respiración rítmica, profunda, controlada, contacto con el sol, tomar baños de sol, un sueño reparador, entretenimiento o ejercicio. Y esto es gratis. O sea, es cuestión de ajustar nuestros tiempos, ¿no? Eso aumenta la serotonina y un estado de bienestar. A la gente se le recomienda caminar 30 minutos, una hora, por ejemplo. Nadar, bailar, divertirse, estar en contacto con la naturaleza, no estar encerrado, tomar sol, no vivir ahí anclado con las cuatro paredes, evitar las adicciones porque estas sobreexcitan el sistema y luego lo colapsan. Por ejemplo, una adicción del tipo que sea va a sobreexcitar y colapsar. Entonces también aquí vemos como otro elemento importante, estimula los químicos de la felicidad de tu cerebro de manera natural, que es más o menos relacionado. Duerme de 7 a 9 horas, celebra logros diarios, hace ejercicio diario, agradece todos los días. La gratitud tiene un efecto para incrementar la oxitocina, la serotonina. Disfruta de la naturaleza.
Recuerda momentos importantes, serotonina. Practica tus hobbies preferidos y si no tienes, empieza a probar y a buscar cuáles serían. Ríe con tus seres queridos, baila, canta, genera endorfina. La endorfina no es que sea mala. La endorfina se da de manera natural, no de manera sintética, que eso colapsa. La oxitocina, aprende a meditar, dale un abrazo a alguien, así sea a tu perro, a tu gato, al gato del vecino. Haz un acto de generosidad, de caridad y va a generar oxitocina de manera natural. Y ustedes se dan cuenta de que dicen, ¿cómo? Si nada más con esto puedo estar muy mejor, puedo inclusive revertir el proceso o al menos alentar el proceso de envejecimiento. Activar, no sé, si tengo los huesos, calcificar, huesos más fuertes. eh, Hay muchas cosas que ayudan a esto. Suficiente agua, consumir vegetales, vitaminas, minerales, equilibrar la dieta es valiosísimo. También se habla, por ejemplo, y aquí no me meto, pero se habla también de la dieta, creo que, ¿cómo se llama? El ayuno intermitente, que antiguamente se hacían ayunos de 3 días, una semana, 10 días, casi un mes. Bien hechos, obviamente, tiene que tener sus normatividad. Y era funcional para evitar muchas enfermedades y para revertir enfermedades. Se hacían cosas en el pasado que funcionaban y luego las dejamos de usar. En la endorfina, ¿quieres? Reduce el dolor. La endorfina, las sustancias de la endorfina reducen el dolor, aumenta el apetito sexual y el sistema inmune. Por eso dice, ríe, canta y baila. Queda con amigos. Disfruta la convivencia. Si no tienes amigos, búscalos o haz tu obra de caridad y ve 2 horas a la semana a ayudar a gente que lo necesite. Eso va a ayudar. Oxitocina, por ejemplo, son ejemplos, no necesariamente son todos. El amor, la empatía y la afectividad. Aumenta el contacto físico, llora cuando lo necesites. Libera amor a través de la empatía afectiva, por ejemplo. Y bueno, para aquellos que viven en el amor, están enamorados del amor, aquí no importa tanto de quién estén enamorados, lo importante es que tengan un elemento de enamoramiento, una persona, un animal, una planta, un hobby, un pasatiempo, lo que ustedes quieran. El enamoramiento, así sea de una persona, o sea del placer que les da un servicio, una actividad, un trabajo, algo, tiene muchos efectos. La dopamina hace que tengamos una gran concentración de nuestra atención, motivación y una conducta que va orientada a quien nos atrae físicamente, sea una mascota, sea una planta inclusive. Norepinefrina ayuda a recordar los detalles más mínimos acerca del comportamiento de nuestro ser amado y los momentos inolvidables juntos. Porque hay algo importante. El cerebro emocional no depende del tiempo y una creación nuestra, digámoslo así, en la mente, con intensidad, como lo hace, por ejemplo, la meditación profunda, la oración, el servicio, se puede repetir en el tiempo, se puede rememorar, recordar y genera el efecto que de alguna forma se generó. Quizás no a la misma intensidad, pero ciertamente que es como un refrescar esa función. Debido a que esta sustancia ayuda a recordar estímulos nuevos, además de tener energía excesiva. La serotonina, a esta sustancia se le puede atribuir el hecho de pasar incontables horas pensando temas relacionados a esa persona que nos atrae, así como fantasear, reflexionar e incluso obsesionarse. Digo, puede haber ese elemento de irse al extremo. Oxitocina ayuda a forjar lazos permanentes entre amantes tras la primera oleada de emoción. Esta hormona es conocida como el neurotransmisor de la confianza o de los abrazos y se libera en cantidades grandes durante el orgasmo y en cantidades más pequeñas cuando te cogen de la mano. Cuando hay un abrazo, cuando hay una caricia, cuando hay todo eso realmente es parte importante de nuestro proceso de ser seres sociables, seres que podemos y debemos trabajar en comunidad. Entonces, estos son unos ejemplos y aquí paramos. Aquí paramos. Es todo un tema, todo un caso. La depresión, por ejemplo, que es un trastorno que afecta el estado anímico del propio individuo,
pensamientos obsesivos, comportamiento de que la persona no se siente ni en paz consigo misma, genera un efecto en la actividad, por ejemplo, del hipocampo, por ejemplo, y genera, por ejemplo, la amígdala, y eso hace que la disfunción o la hiperactividad de la amígdala hace que las emociones negativas contra sí mismos se incrementen. Por ejemplo, alguien que tiene ansiedad, que genera la ansiedad y que no hace algo por contrarrestarla, tiene sentimientos de miedo, de preocupación, de malestar intensos, y aumenta la actividad de la amígdala, hace que sea más sensible a las amenazas de fuera y que vea los problemas como algo muy grande y que sienta que no los puede resolver. Entonces, curiosamente, cuando esto se repite la ansiedad, el hipocampo lo capta y se genera en una ansiedad crónica, se convierte en una ansiedad ya del tiempo. O sea, y eso es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso bien interesante de la dopamina, fíjense. La dopamina ayuda a la motivación y a la búsqueda del placer, a la atención, al aprendizaje, pero también al movimiento físico, corporal. Por ejemplo, se encontró que gente que tiene mal de Parkinson, que tiene problemas motores, que está temblando, que está así, que no regula bien sus músculos, etcétera, tenían deficiencia de dopamina. Estas personas, por ejemplo, pueden tener problemas de rigidez, lentitud en los movimientos debido a esa bajo nivel de dopamina que se segrega en su cuerpo. Todos los científicos encontraron que hay una sustancia que se llama la levodopa, que es un precursor de la dopamina, se le aplicaba al paciente y hacía que mejorara su sistema motor, o sea, recuperaba cierta movilidad. Entonces, aquí se encuentra que todo tiene que ver con esto, con una alegría de vivir, con una alegría de vivir en armonía, en paz. Una persona que tiene resentimiento, que tiene odio, que no ha sabido perdonar, ella misma se crea una cárcel donde bloquea la generación de la dopamina, la oxitocina y sustancias transmisores, neurotransmisores benéficos, y hace que se quede en un círculo cerrado. Y él mismo se contrae porque no acepta la luz, digámoslo así. Entonces, interesante cómo la culpa hace un bloqueo. La depresión, la ansiedad, el miedo, el resentimiento, todo eso genera eso. Entonces, muy interesante el tema. Y fíjense algo interesante. Dicen que ¿se llama? El sistema límbico está regulado particularmente por la glándula pituitaria. O sea que la glándula pituitaria, que ustedes saben que es una glándula muy importante, que está ahí en una especie como de montañita por acá, de alguna forma interactúa con el sistema límbico. Pero, y recordarán los chakras, los que les gusta estudiar esto, la pituitaria es un chakra, como la glándula pineal, la glándula pituitaria. Una manera de calmar, por ejemplo, el sistema límbico es a través de una música relajante. También la oración ayuda muchísimo. La oración, la meditación, la respiración consciente, el yoga y el ejercicio. Y el amor es el elemento más potente que tienen para regular, para armonizar y para restablecer el equilibrio de todo el sistema. O sea, el amor que no dice, ¿y dónde está el amor? Pues el amor depende de nosotros. El amor es es la energía creativa que mueve el cosmos entero. Entonces, ahí hacemos el vínculo de lo que es el amor o Dios, el amor, la energía creativa, y en la medida que somos canales de esa creatividad, de esa energía creativa, nos estamos curando a nosotros mismos. Entonces, una persona que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene estrés, podrá buscar las medicinas que quiera, podrá gastar lo que quiera, pero para que se restablezca es que cumpla la función para la cual fue diseñado o diseñada la entidad, la persona. Por eso el amor es la medicina universal. Y el amor simplemente se manifiesta dándose a ustedes. Esto es la clave. Si amo la naturaleza,
Amo la meditación, la oración, el yoga o el ejercicio. Amo la música relajante, la respiración. Me amo a mí mismo, activo la energía sanadora que tenemos todos. Ese sería el punto. Entonces, no es de a gratis decirles que amen a Dios sobre todas las cosas. No es de a gratis, ni es por capricho religioso o espiritual mío, que se les diga que amen al prójimo como ustedes mismos. No es de a gratis que se les sugiera que perdonen a sus enemigos, no importa lo que les hayan hecho. No es de a gratis que las mismas escrituras y libros tan importantes se diga que debes de perdonar hasta 70 veces 7 a quien te haya ofendido, porque queda en tu cabeza, queda en tu límbico y está haciendo cortocircuito aquí en tu computador más importante, que es tu cerebro, que es un reflejo de la mente que eres, que tienes, que manifiestas. Entonces, la mente tiene que ajustarse a través de tu actitud, conoce la verdad y la verdad te hace libre. Aquí estamos encontrando el vínculo. Todavía no hemos llegado al cerebro racional, el neocórtex, pero vamos a llegar al cuarto cerebro que ya se está hablando. Entonces, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación o alguna corrección, con todo gusto, yo estoy aquí para escuchar. ¿Vale? ¿Alguien quiere comentar? A ver, José, por favor. De acuerdo a todo, está, pero maravillosa esta charla. Eh, y pienso que me mandaron para mí unas pastillas que para dormir y que para descansar y que para estar relajada, que no sé qué, y no me las he tomado. Digo, no, prefiero estar en oración y en la meditación y darme ánimos y subir de ánimos con pensando y decretando, que tomarme esto, no sé después qué resultados vaya a tener. Y por eso no me la he tomado y está mejor esta receta que tú nos estás dando. Sí, puede ser, pero también les sugiero, el equilibrio es lo importante, el punto del medio. Ante cualquier circunstancia, por ejemplo, yo al principio, cuando tenía la experiencia de algún familiar que tenía problemas de neurosis o esquizofrenia, yo era de la idea de que tomara tecitos o que nada más eso y que pidiera a Dios. Pero en el Inter, la persona puede entrar en un cuadro más difícil y complicado. Entonces yo pienso que el equilibrio es lo importante. Por ejemplo, en el caso de las personas que están en los psiquiátricos o personas que tienen aparente esquizofrenia, depresión, tendencias suicidas, puede ser, en la menor de los casos, creo yo, un problema fisiológico o del cerebro muy pequeño. Pero en muchas situaciones tiene que ver con situaciones emocionales, la culpa, el miedo, el resentimiento y también situaciones de influencias extras, influencias no visibles. Entonces, es un mundo todo esto. Esta salud holística no nada más es una cosa. Yo les sugiero que revise, porque sí, ciertamente, en algún momento una persona que no puede dormir, es imprescindible que duerma. Y los médicos pueden recetar algo para que la persona tenga un descanso forzado, entre comillas, porque es necesario para su estabilidad. Obviamente, yo le sugiero que a la par con eso, si usted lo quiere probar, en la medida de lo posible haga su ejercicio, póngase media hora a caminar rápido en lo posible, si puede todavía caminar, busque encontrar el equilibrio como se sugiere aquí. Entonces, yo no niego los beneficios de la medicina. Hay doctores que trabajan la herbolaria, la medicina energética y también la medicina convencional. Entonces, estamos en una transición. Entonces, mi sugerencia. ¿Vale? Eso me interesa más que lo químico. Bueno, adelante entonces. Nada más quiero saber a dónde lo consigo. ¿Dónde consigue qué, perdón? La herbolaria. Ah, trate de hacer hay personas que manejan la herbolaria. Veremos por ahí si me mandan alguno de los médicos de aquí que manejen la herbolaria y ya le comparto el contacto para que ustedes se pongan de acuerdo, ¿vale? Gracias. Gracias.
¿Alguien más quiere compartir o comentar, por favor? ¿Quedó todo claro? Necesitamos aclarar algo más de esta parte. Espero que les haya podido servir con esta investigación. Esta información pueden encontrarla en cualquier lado, pero lo más importante es que se comprenda el trasfondo de todo esto. José, por favor. Acerca de que estaba yo leyendo un poco de la charla pasada, Sí, del Descubre el propósito de tu alma. Dice que aprendamos a hacernos a un lado y a ver pasar lo que de nosotros mismos, ¿no? sí, Que estamos en autoobservación para conocernos a sí mismos, porque por lo regular estamos dormidos. Es una forma de despertar. Nuestros ojos están abiertos, pero pues realmente estamos dormidos hasta que todo lo hacemos como una maquinita. sí, Así que no nos damos cuenta y no estamos conscientes de lo que estamos haciendo y pensando. Eso es pues cacharnos, ¿no? Para sí, estarnos ocupando. Ujú. sí, Para, puedes que pasan horas y cacharnos porque estamos, puede que pasen horas, días, meses y echamos una vista atrás y nos damos cuenta de, pues, oh, qué horror todo lo que hicimos. Entonces es cacharnos mejor al momento que dejar pasar los momentos y no cacharnos. correcto. Muy bien, José. Gracias por tu aportación. Voy a leer una parte de una compañera que ha escrito aquí. Dice, ¿cómo quitar la afección que se generó al vivir una experiencia traumática o que se asocie con conceptos negativos como el ejemplo que comentaste en la charla? Por ejemplo, apesto a otros, me rechazan, etcétera. Pero de adultos afecta. O bien, ¿cómo darse cuenta de la causa de reacciones negativas como consecuencias de experiencias pasadas y traumáticas negativas? Muy bien. ¿Cómo darse cuenta? Es a través de la emoción, a través del rechazo a situaciones que pueden ser benéficas y que hay una respuesta instintiva o un miedo irracional. Por ejemplo, tengo como el caso del muchacho que tiene 35 años y que se siente que apesta, entre comillas, o sea, es como se expresa. Cuando él empieza a hacer se enfoca en el autoconocimiento y empieza a preguntarse, a indagarle al universo, a Dios, a su guía, a quien sea, empieza a poner el punto en la I y se activa un mecanismo inconsciente de enviarle la información que está buscando, sea a través de la oración, de la meditación, de la quietud, de lo que ustedes quieran, pero él ya conscientemente estableció una necesidad de clarificación de información y el universo, por ende, le va a ayudar y le va a dar la respuesta. ¿Y cómo puede llegar la respuesta? A través de los sueños, a través de la intuición, de la corazonada, de las sincronicidades que se dan en la vida, y va a activar, porque algo que tiene el ser humano es que todos los dolores y sufrimientos que tenemos grabados en la memoria inconsciente piden salir para liberarse, para manifestarse, para curarse, para sanarse. El mismo cuerpo pide sanación, la mente pide sanación, el alma pide sanación. Entonces, no se preocupen de qué forma. Lo importante es de que lo ideal es estar como Dios quiere que estemos bien, estemos en paz, en amor, en alegría, estemos en unidad con Él y con todos, con el Padre Universal, con todos, en paz, en amor, en alegría, en bienestar, en felicidad, en realización, en entusiasmo por vivir. Eso es lo que Dios quiere. El detalle es que no todos quieren y no todos saben la causa de por qué no quieren o por qué están de manera diferente. Entonces, muy importante esto.
Entonces, este trabajo es precisamente va para ese lado. Esto es, primero conoce cómo opera todo esto y cuestiónate, pregúntate. No aceptes un no por respuesta. Dios quiere que concientices lo que traes dentro, que seas feliz. Entonces aquí la parte, este es el camino. El camino que se sugiere es un camino de autoconocimiento, de investigación y de confianza y fe en que el Padre todo lo provee con amorosa solicitud si el individuo, el niño, el hijo, el ser, se lo pide. O sea, pide y se te dará. Si al Padre le pides pan, te va a dar pan, no te va a dar una serpiente, no te va a dar una piedra. El Padre es la fuente, causa primera fuente de todo el bien, de todo el conocimiento, de toda la sanación, de toda la medicina, de todo lo que necesites. Por eso ama a Dios sobre todas las cosas, a la energía creativa, que es conocimiento, que es voluntad, que es amor, que es luz, que es todo lo bueno, bello y perfecto. Entonces vamos para allá. Vamos a continuar y esta pregunta se queda para ir avanzando en el tema. Precisamente ese es el objetivo de esta charla. Muy bien, entonces aquí cerramos. Voy a hacer una pequeña oración de cierre y me quedo 5 o 10 minutos con ustedes, los que se quieran quedar. Entonces voy a poner esta imagen. Ahí está. Muy bien, vamos cerrando. Vamos a hacer en esta ocasión mentalmente una oración de gratitud a nivel mental, cada uno de los que estamos aquí, sintonizándonos con la fuente de todo bien. Y yo me voy a permitir permanecer en silencio, haciendo eco de sus oraciones que van con el mismo propósito. Unos cuantos minutos, 2 minutos para hacer 2, 3 minutos para hacer esta oración en silencio, únicamente con la mente y con la emoción. La emoción obviamente de gratitud, de entrega, de conexión con el Padre, de un amoroso abrazo, porque Él primero nos está abrazando. Gracias a la fuente de todo bien. Gracias por la oportunidad de ser, de existir, de compartir. Gracias. Bueno. Gracias. Nos vemos para la próxima sesión. Bendiciones.